financiero. Algunas personas ya lo vieron, otras lo están practicando, qué bueno. Otras no lo han visto o no lo están practicando. Entonces, el reto de nosotros es ponernos allí a trabajar para que todo el mundo encuentre un valor agregado en este curso. Este es un curso de lo que llamamos básicos o de fundamentos o fundamentales dentro de su programa de la maestría, porque digamos que abarca casi todas las maestrías de ingeniería. Es indispensable que cuando uno esté en su empresa, sea la propia o sea que esté empleado, tenga ese sentimiento con las finanzas al menos, que lo tenga y que sepa para dónde va y cómo se interpreta el aspecto financiero, porque al final de cuentas, las finanzas son las que miden la salud de la empresa. Ahí está la plata, que además es la que, mucha gente dice que es la que comanda, después ya discutiremos un poquito, no es tanto, pero sí es la que mide. Así como cuando usted dice, uy, estoy como, me siento enfermo, entonces va donde el médico y lo primero que hace es tomar la tensión arterial, ahora la saturación y la temperatura. Bueno, ya no le dicen, usted tiene fiebre, entonces uno sabe si tiene fiebre o no. Entonces empieza por ahí. Esa medición la hacemos en términos de pesos, de dinero o de dólares. Entonces aparece que eso es muy poderoso, así como los médicos se ven muy poderosos porque, pues vamos, si ellos nos están teóricamente salvando nuestras vidas, pues aquí también parece que esto fuera lo más poderoso de las empresas. Sin embargo, luego veremos que hay cosas que que demandan más atención y que son primordiales. Muy bien, entonces, bueno, comenzando formalmente, les aviso, ya habíamos hablado acá, para los que están en remoto, que a partir de, no de la próxima semana, o sea, no de este lunes, sino de este lunes en 8, de todas maneras lo confirmo, fue hacia las 7 de la noche, hacemos unas 2 horas y media, 3 horas remotas de ese taller monitoría y pues no es obligación asistir. Normalmente yo, pues los que puedan asistir, pues ahí discutimos y hacemos algunas cosas y lo dejamos grabadito para que los que quieran, que no pudieron y que quisieran asistir, pues lo tengan, ¿ok? Eso es. Sobre las clases, yo no sé, me parece que no hay necesidad de grabarlas. ¿Ustedes están en segundo semestre o primero? Segundo. Uy, ya están muy maduros en esto, qué cosa. Entonces, ustedes las clases no las graban, ¿cierto? Sí, sí. Ah, bueno, entonces las vamos a grabar, qué bien, bueno. ¿Y cómo las sacas de aquí? Porque tienen que sacarlas de acá. Ah, en tu computador, gracias, eso está bien. Luego, si quieres, me las das o tú las pones en YouTube. Sí, eso se suena a En Intu, pero sí, pero Intu no tiene la capacidad, hay que ponerlas ponen el enlace. en el enlace a YouTube. Correcto, perfecto. Se pone el enlace a YouTube. Bueno. Es eso, y entonces, básicamente nosotros vamos a tener 6 sesiones, incluyendo esta, de desarrollo, de teoría, de modelos, de aplicaciones, y al final, ¿cuál es el objetivo? Que podamos entender qué es una valoración de proyectos, por qué se hace la valoración, qué es generación de riqueza, cómo la riqueza, que es la valoración de proyectos o el valor que dan los proyectos, se va a relacionar con el riesgo, qué es el riesgo en finanzas, y poder hacer un trabajo final por equipos que pueda consultar que eso se dominó. Por lo menos conceptual el tipo de equipos, porque algunos de pronto van cogiendo la parte modelar, pero algunos estarán más adelantados y ahí se complementa muy bien. Porque ustedes, la mayoría están viendo la gerencia en gestión de proyectos. Y entonces la gestión de proyectos está inmediatamente después, como lo vamos a ver ahora, de la valoración del proyecto. Se va a gestionar el proyecto una vez que ustedes que hayan hecho la valoración. Entonces deben saber si esa valoración, qué significa. Y también ustedes dentro de su actividad pueden estar o pueden llegar a ser gerentes de la empresa o gerentes de alguna de la unidad estratégica de negocio. Y entonces tendrán que interpretar tanto la parte financiera y mejor todavía la parte donde se toman decisiones estructurales. Los proyectos que vamos a ver aquí se valoran financieramente para que se den esas decisiones sobre cambios estructurales. Cuando ustedes decidieron entrar a este programa, ustedes van a hacer un cambio estructural.
porque van a estudiar año y medio y tienen un diploma adicional y ustedes dicen, con esto ya estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque, pues claro, ya sé más, ya conozco más, qué bueno, tengo una competencia adicional y voy a ganar más dinero. Lo último podía ser verdad o no, pero por lo menos coronó, que es lo importante. No, sí, entre más sepa uno, más oportunidades tiene. Ya le toca un poquito de lo que es el ánimo, el querer hacer las cosas, un poquito de, de creatividad para poner todo esto a trabajar. Esa es la idea con este curso. Bien, entonces vamos a intentar empezar. Vamos a hacer una introducción del curso, luego lo ubicamos conceptualmente y luego empezamos a trabajar lo que es el interés, llegando a los modelitos de interés, que son la parte fundamental. O sea, al final la riqueza, ¿cómo se genera? La riqueza se genera porque se hace una inversión de cualquier tipo, de dinero o inclusive del recurso humano, y se va potenciando, se va potenciando. Y a lo largo del tiempo, cuando se crece sobre lo crecido, ese crecimiento es mucho mayor. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el señor Bill Gates. Bill Gates fue por mucho tiempo el hombre más rico del mundo, como por 10 años, 14 años seguidos. Y él no era un millonario cuando no nació en un hogar millonario. Sencillamente él lo que hizo fue potenciar su visión, lo que él anhelaba, y ya le dio al mundo algo que el mundo lo reconoció. Y miren otro caso, el de Steve Jobs, peor. Steve Jobs ni siquiera era como tenía un hogar. Steve Jobs lo regalaron cuando nació. ¿Sabían eso? Sí, claro. Nació y lo regalaron. Es más, al primera pareja que lo regalaron lo rechazó. No me gusta ese niñito. ¿Por qué? Porque es niño. Yo quería una niña. Y entonces lo regalaron. Bueno, hay una historia pues de él. Y miren que hoy su empresa, la empresa que fundó, que es Apple, es la empresa que más market value added tiene comparado con sus activos. O sea, ¿cuánto vale el libro de la empresa? Vale 250.000 millones de dólares. ¿Y cuánto vale en el mercado de la empresa? Vale 1.5 billones nuestros, o sea, 1.5 trillones. Es la segunda empresa más valiosa del mundo, de acuerdo con los mercados. ¿Cómo hace uno? Pues mira cuántas acciones hay, lo multiplica por el precio de la acción y eso es lo que vale la empresa, en términos, el patrimonio, inclusive en términos de mercado. Por eso es que el hombre más rico del mundo hoy se llama Elon Musk, porque pasó los 400.000 millones de dólares, ¿cierto? Y el hombre a veces pierde mucho, ha perdido como 100.000 y todavía sigue siendo el hombre más rico. ¿Por qué? Porque no es que tenga esa plata en la mano, sino que sus empresas valen todo eso y él es el mayoritario socio de las empresas, por lo menos de los X-Space y Tesla. Y fíjese que eso varía, a veces sube, a veces baja, se mete a la política y por meterse allá pierde un poco de valor y todo eso. Pero ahí está. Entonces, esa condición es una condición que se llama intercambio de valores. Intercambio de valores significa que la empresa le da valor a la sociedad. La sociedad dice, uy, sí, y entonces compra ese beneficio, compra ese valor que le está dando y se lo retribuye en esas compras y en esas compras viene la utilidad y ahí está el dinero, que es el valor que gana la empresa. Entonces hay que mirar primero cómo se entrega valor, sea la empresa o sea la persona, a los demás, a la sociedad, y la retribución viene por añadidura. Hay gente que se pone a hacer lo segundo, o sea, la añadidura primero, y a mí lo que me importa es hacer dinero no importa cómo, y entra en unas barrenas impresionantes. Algunos pues se van por lo ilícito y otros cometen errores que son también ilícitos, como por ejemplo mentir en los estados financieros para que la empresa no le vaya mal. Pasó con Enron hace más de 20 años, que era la cuarta empresa más grande del mundo. Cuando descubrieron que había un problema allí, el gerente financiero lo primero que hizo fue suicidarse y el former, o sea, el anterior también. De manera que es complicado. Y hay muchos ejemplos así. Primero es el servicio que se entrega a la sociedad. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a entrar al INTU, por favor. En el INTU tenemos el curso. A ver cómo entramos aquí. Entramos aquí. Vamos a entrar a ICESI. Vamos a...
a irnos acá. Vamos a estar aquí en esta vaina. Esta vaina. Aquí, menú. Aquí, profesor. Luego aquí. ¿Listo? Vamos aquí. Entramos a Into. Y en Into veamos lo que tienen ustedes, porque Into va a ser pues nuestro punto de comunicación fundamentalmente. Esto se llama evaluación financiera de proyectos. Aquí está. Y entonces aquí tenemos el curso. Vamos a volvernos estudiante para no poner otras cosas ahí, cambiar mi rol a estudiante. Y ahí vamos a ver qué tienen ustedes. Ustedes tienen la primera pestaña que es la generalidad del curso. Aquí encuentran el programa, luego lo vamos a discutir, pero no este. Este programa es un programa que está dado con base en las competencias. Y entonces es un programa un poquito, digamos, filosófico, por decirlo así. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen y dicen los porqués de las cosas. Está acá la competencia, cuál es el resultado del aprendizaje. Son las grandes competencias que su programa está desarrollando de ustedes y luego se va desglosando eso a lo largo del curso. Al final, eso se convierte en un programa, buenas noches, en un programa que está aquí. Entonces están las partes ahorita en la presentación en PowerPoint, lo vamos a discutir mejor. Lo que pasa es que cada contenido temático pues tiene ahí varias actividades. Hay unas lecturas que se les asigna a partir de una semana para la otra, unos ejercicios que se proponen para hacer en clase y otros que se proponen para hacer en casa y unos vídeos que se sugieren. Hay bastantes vídeos que no son sino la misma temática, pero vista en forma más eficiente. O sea, los he grabado previamente y entonces lo que ustedes ven en la grabación de la clase en 3 horas, 3 horas y media, ahí pueden ver vídeos de 5, 10 minutos y entonces sumarán 1 hora por mucho. Y acá está, en cada unidad tiene eso, siempre tiene las lecturas, los ejercicios que se hicieron, los que se hacen en clase y los ejercicios que hacen en casa, etc. Bueno, este programa lo miraremos en detalle ahorita. Luego tiene, aquí están los objetivos, está ahí también en el programa, las estrategias pedagógicas, pues que tienen que ver con todas esas cosas. Ahorita lo expresamos, la evaluación también. Las reglas del juego del curso, estas no están allá, entonces vamos a ver básicamente que vamos a hacer quizzes normalmente por equipos de trabajo para que no se sientan tan presionados, pues que individual y yo que no de eso. No, ahí están equipos de trabajo y exposiciones que pueden formar en equipos de trabajo de hasta 5 estudiantes. 6, no. Pues ¿cómo? 5 y estoy haciendo un gran esfuerzo. Aquí decía 4 y lo cambié a 5 porque vi que eran tantos que ya no. ¿Usted tiene un equipo de 6? Mal hecho. Todos Grupos de 6. No, pues sí. O O sea, todo el mundo va en coche, pues eso. Bueno, listo, entonces de 6, pues lo que sean, ¿vale? Hasta 6, pues no me pongo uno de 7 porque no hacemos un solo grupo. Y entonces, bueno, listo. Para faltas de asistencia, quizzes, tareas, trabajos y exposiciones, y cuando el estudiante presente una excusa válida, se puede asignar a juicio del profesor trabajos especiales supletorios. Ay, profesor, estaba aquí, vea, es que venía del sur y la carretera panamericana está taponada, entonces listo. Te hacemos un trabajo especial o un quiz supletorio en su momento, al final del curso. Los exámenes se realizarán con notas abiertas, pues va a haber uno que es el examen final, ¿no? Con notas abiertas, usted puede traer todo, puede traerse a la biblioteca para acá, entre más libros traigan mejor porque más se enreda, pero bueno, no, pero tiene todo, tiene los ejemplos, todo, puede consultar todo, menos a personas, menos a humanos, todo. Si usted me trae un miquito que sabe de esto, se lo dejo ahí a ver cómo le ayuda, pero humanos no. Así como cualquier tipo de material disponible, son completamente, pues este es un solo examen. Las extemporaneidades de las entregas de los trabajos, de los compromisos, pues
serán consideradas en principio como incumplimiento, pero a juicio del profesor, pues, ay, que sencillamente no nos quedó tiempo, fulanito tuvo un percance y él es el que quería subir el trabajo, no sé qué, pues ahí hablamos. Y tendrá actividades sincrónicas, las que hacemos en clase, el profesor, pero ustedes también, y asincrónicas, o sea, lo que hacen en casa. ¿Ok? Esto es esta parte que creo que no está acá en la presentación que voy a hacer. Luego vienen los documentos. Aquí les he preparado los documentos porque esto normalmente he sacado de 3 o 4 textos. Hay 2 o 3 que son míos, entonces yo me plagio yo mismo y no hay problema por eso. Pues con los manuscritos, porque los libros están hechos ya en una editorial, entonces ellos pues obviamente no puedo sacarlos directamente del libro impreso. Entonces aquí tengo todos los documentos y todo esto es el libro, el curso. El último es eso. Como ustedes ven, todo está relacionado con proyectos, desde la base, que es el contexto filosófico, y luego equivalencia financiera que tiene todos los modelos, y ahora sí lo aplicamos. Entonces, esta optimización financiera lo podemos hacer porque ustedes son la mayoría ingenieros, están viendo una gerencia que es de ingeniería, y pues saben manejar modelos optimizantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Solver. Todos saben. ¿Quién no ha manejado Solver de Excel? Ah, bueno, entonces ahí lo Yo, vemos. profe, ni idea qué es eso. Ah, ¿y tú qué eres de profesión? Administrador. Ah, Estoy bueno, viendo bueno. clase. Ah, bueno. Pues no importa, aquí lo veremos. Pues vamos a ver, por eso este optimización es un temita que lo podemos dejar porque digamos que con todo lo demás usted puede abordar el 95% de las situaciones de inversión. Y la optimización es un plus adicional que no solamente sirve para esto, sino para otras cosas. Les prometo que si no lo incorporamos dentro del curso, después de que hagamos el examen final, haremos una sesión remota de 2 horas para los que quieran ya por fuera del curso ver esa parte que me parece bien interesante. Además que tiene una aplicación acá en la selección de proyectos y sirve para muchas otras cosas. O sea, el Solver, y lo tiene uno en el Solver de CEPA, problemitas sencillos de 20 variables con 20 restricciones hasta ahí. Pero si uno ya tiene problemas grandes, si usted tiene una empresa que trabaja, por ejemplo, 300 productos con unos 400 materiales y tiene que optimizar la mezcla, no le servirá el Solver. Pero entonces, ya cuando ustedes lleguen a esa empresa, ya tendrán un programa especializado, Tempo, hay uno que es Lingo, bueno, cosas, hay un programa de aquí hay que pagar una licencia adicional para tenerlos, pero ya tienen la base, que es optimización. Siempre nosotros acá en el Departamento de Finanzas estamos diciendo hay que optimizar, nuestro objetivo es optimizar, optimizar qué es, obtener lo mejor, lo máximo de lo bueno o lo mínimo de lo malo. Mínimo costo, máxima utilidad, máxima rentabilidad. ¿Sí? Bueno, ahí están, esos son documentos que ustedes pueden leer. Están ahí, como les digo, es para no decirles que tomen los textos, que vayan a la biblioteca, que hay una biblioteca virtual, pero que cada rato me están cambiando las direcciones para que sean los textos aquí en la biblioteca de la universidad, pero no solo eso, sino que tienen unas licencias limitadas, entonces van a consultar uno de estos temas y si hay 10 que lo están consultando, ya ustedes no entran. Entonces, mejor ahí les pongo el material y ya queda listo. No es todo, o sea, de cada texto he extraído lo propio. Luego tenemos las diapositivas del curso, que son las que vamos a presentar aquí durante las sesiones 1 a 6. Entonces, aquí lo pueden ir siguiendo en ese orden. Estas diapositivas las tienen ustedes allí. ¿Cuántas hay? No, 23, con poquito, ¿no? Entonces, ahí están. Y están organizadas también como la temática que viene. Entonces, les sirve también de guía. Y luego viene la casoteca, hay unos cuantos casos allí, mini casos, son realmente casos muy sucintos y aplicados justo a lo que vamos a trabajar. Ahí los pueden ver. Los vamos a hacer casi todos, algunos aquí en la clase, otros los pongo de actividad, son 6 casitos nomás. Inclusive este primero creo que no lo hacemos porque es tan sencillo, pero haremos estos otros. Con toda seguridad ahí estaremos. Y los modelos, lo que yo llamo modelos del curso, pues no son otra cosa que unos modelitos que yo he desarrollado, pues son plantillas realmente en Excel. Montamos, si a mí me toca poner ahí las clases, pues lo ponemos, o si no, el monitor les entregará al programa en la dirección para que ustedes puedan
acceder a la clase y también los talleres de monitoría que así lo grabo yo, los vamos a ir montando acá, ¿ok? Y luego viene ya el desarrollo. El desarrollo está la clase 1, que es esta. Ahí vamos a tener fundamentalmente contexto, generación de valor y esta presentación del macro contexto. Eso es muy cortico, eso lo sacamos muy rápido. Y luego en esta misma clase ya empezamos el módulo segundo que aparece ahí como clases 1 y 2. Y entonces aquí tendremos siempre los vídeos, estos vídeos están ahí, entonces yo le digo, vean de tales a tales, pueden revisarlos. Y ahí, en ese tiempo, como son corticos, los pude montar. La realidad es que yo ahora, por ejemplo, una clase no se puede montar aquí porque queda muy pesada, entonces hay que montarla en YouTube y allá ponerle pero estos quedaron montados y me los permitió montar. Y luego tenemos ya los ejemplos que vamos a ir desarrollando aquí como guías. Hacemos la discusión teórica, la discusión del modelo y luego hacemos los ejemplos. Eso es lo que vemos. Y ahí en todos los, las pestañas o las temáticas están así. Eso es. Aquí hay uno que es dedicado al examen y entonces ahí ponemos unas preparatorios del examen, preguntas, etcétera. Y las actividades y calificaciones vienen acá, donde ahí aparecerán las tareas de semana a semana. Hay que presentar un informe, pero el informe normalmente, por ejemplo, el de esta clase, les aparecerá mañana la descripción que deben hacer, pero no lo presentan el viernes, sino que lo presentan el domingo o el lunes. ¿Para qué? Para que ustedes, si tienen algún problema y no nos hemos podido comunicar entre semana, digan, profe, es que vea ya, me acordé, mire, tengo este problema y lo podamos dilucidar acá con las tareas. A veces sucede que a veces los problemas son comunes y casi siempre son problemas no de finanzas, sino de semántica, que usted quiso decir esto, profesor, sí, claro, y está bien dicho, pero usted entendió otra cosa y entonces tiene, digamos, la duda. Ahí no hay problema. Entonces sí, me doy esa ventaja, de manera que no me diga, profe, usted pone el viernes para el domingo un trabajo. Sí, es del viernes, pero para el domingo de la otra semana. Hay algunas personas que de pronto como que no participan mucho en estos hiper mega grupos que tienen ustedes como de 8 personas, pues entonces alguno no se entera y dirá, pues que este profe pone para 2 días. No, para más. ¿Listo? Bueno, eso es el INTU. Ese es el INTU. Ahí nos quedamos y vamos a trabajar entonces la presentación del curso. Bueno, primero yo, a ver, me presento. Yo llevo con esta universidad trabajando, ¿cuánto? Como, no sé, 36 años tal vez, por ahí, imagínense. Yo trabajé primero en el sector papelero, o sea, trabajé 14 años en Cartón de Colombia, 6 años en Propal. Ya se acabó la mitad de Propal la semana pasada. No la acabé yo porque yo llevo tantísimo tiempo por acá. De hecho, cuando me di cuenta, llamé a una persona cercana que conozco, que es, pues, que es medio dueño de Carestén, es de la familia Oscar Bajal. Y entonces le decía yo, mira, ¿esto por qué? Y ellos hicieron esta. Yo sí, tranquilo, que eso estaba ya estudiado, no sé qué. Entonces ya dije, bueno, bien. Pero si hubiera estado yo creo que no los dejo cerrar tan fácil, porque técnicamente hay cosas para hacer. O sea, a ver, les cuento, básicamente cerraron porque el papel para imprenta y escritura está muy competido en el mundo. Ya venían con una competencia y ahorita les dio el puntillazo China, porque China como no le vende a Estados Unidos, entonces está exportando papeles muy baratos. Pero ¿qué está resurgiendo? El papel para empaques, porque el plástico está satanizado, entonces hay que ir cambiando de plástico a empaques de papel. Ustedes ven que ya uno cuando pide una bolsa, por ejemplo, en Carulla, le dan bolsa de papel, todo eso, y volvemos, y eso me parece hasta elegante, ese plástico es como ordinario, ¿no? Entonces, digamos, el plástico, lo que pasa es que el plástico no se recicla, dura entre 500 y 1000 años para incorporarse a la naturaleza. Inclusive cuando ponen plásticos como las últimas chuspas que sacaron, estas bolsitas, que uno las tenía por ahí como una semana y con el calor que se desintegra. Pero es que están hechas así porque le meten unas moléculas de almidón ahí para que ellas se vayan desintegrando rápidamente, pero también tampoco cumple su cometido. En fin, pero vamos para allá. O sea que para mí, si yo he estado ahí y ver adelante, les digo, bueno, no, que a lo mejor lo pensaron, pero yo no creo, después por lo que me dijeron, no, ya le tenían como el ojo puesto para cerrar eso. Eso pues fue un Carvajal, ¿no?
que Carvajal pues nunca ha sido un papelero, Carvajal ha sido impresor, que es muy diferente al productor de papel. Yo trabajé 20 años en papel y entonces eso es una cosa completamente diferente. Pero bueno, esa es la vida. Lástima porque la economía es reciente, entre cartón y propal hacían el 2.5% del PIB industrial de Colombia. Eso es bastante. Es que son empresas intensivas en bienes de capital. De hecho, por ejemplo, cartón es una de las empresas, si no es la mejor, yo creo que está por ahí entre las 2 o 3 mejores de Colombia para trabajar. ¿Alguien trabaja en cartón de Colombia? No. Yo porque trabajé ahí de primera vez, entonces yo no podía comparar, pero si no, ya estaría, no me hubiera salido, no, mentiras. Siempre me atrajo esto de acá y después de ahí me fui para Propal porque ya estaba hasta aquí. Estaba en operaciones, es una esclavitud enorme. Entonces ya no tiene uno tiempo de la familia ni nada de eso. Entonces, claro, me fui para Propal porque allá iba a manejar el departamento técnico y ahí estuve hasta que también después no pude decir que no ir a operaciones, me negué como 5 veces y dije, uy, ya me van a echar porque no, digo que no me voy para operaciones y me fui para operaciones y claro, otra esclavitud y dije a mi esposa, no, yo siempre he querido la academia, entonces dijo, sí, anda, vamos a ganar mucho menos. Dije, sí, me dijo, sí, tranquilo. Entonces ahí estoy. Si hacen las cuentas, pues ustedes me harán una mala cuenta porque tengo 14 años en cartón. Propal, 6, son 20. En la Universidad del Valle, tiempo completo, 3. Y 36 acá, entonces ustedes dicen, entonces usted empezó a trabajar como a los 5 años. Pues no. Además que los 36 de aquí fueron realmente de tiempo completo 24. 24. Y antes estuve por la cartera. Pero bueno, Eh, mm, entremos entonces a mirar esta parte de las presentaciones. Y entonces aquí tenemos asignaturas de posgrado y aquí tenemos su curso. Aquí tenemos las clases y aquí tenemos la primera clase. Y tenemos las presentaciones, macrolocalización. Entonces, esta macrolocalización, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no? Yo quería hacer esta distinción porque a veces hay confusiones. Resulta que cuando uno habla de proyectos, uno habla de 3 ambientes. La formulación del proyecto, en donde se configura el proyecto, o sea, se empieza normalmente desde la parte tecnológica o también desde la parte de mercado, cuál es el producto que necesitamos y luego cómo lo vamos, digamos, planteando desde el punto de vista de la operación, etcétera. Y esa sería la formulación del proyecto hasta hacer la evaluación. En la formulación va parte de la lluvia de ideas, desde la, digamos, creatividad, de la innovatividad, inclusive. Y bueno, y se van creando los proyectos de esa manera. Algunos son muy evidentes, otros no tanto. Pero una vez que se tiene creado y se tiene muy diseñado, viene la etapa de evaluación. La evaluación tiene varios aspectos. Ahí se toma la decisión. Si el proyecto en la evaluación sale bien, es como ustedes. Si en las evaluaciones de todas las materias pasaron, le dan el diploma. Si no, le dicen tiene que repetir. Y la ejecución del proyecto viene al final. Entonces, las personas que están preparándose para la competencia de gerencia de proyectos, pues están en este lado, en este punto, no están acá. Entonces, estamos aquí. Y es importante porque mientras esta ejecución está en corto plazo, puede ser pues un proyecto corto de meses o un proyecto largo de 2, 3 años. Claro, no tanto como el túnel de la línea que lleva como 50 años y todavía no ha terminado. Pero bueno, entonces es realmente la obra y es corto. Aquí lo que vemos es todo el panorama del proyecto y desde el punto de vista eminentemente financiero, o sea, de dinero. Y esa parte solamente corresponde a la evaluación financiera porque hay más que evaluación financiera. Mi evaluación financiera, que es el curso, está aquí, en todo este proceso, está aquí. Ustedes están viendo muchas cosas de acá, ya vieron en su primer semestre, qué sé yo, el Project Management Officer y todas esas cosas, y bueno, ya lo vieron. Y la formulación, pues es una parte que sale fundamentalmente del sector donde se esté, la tecnología. Y viene la evaluación, y como vamos a ver, hay varios tipos de evaluación, la tecnológica, la de mercado, la jurídica y muchas otras cosas, pero existe la evaluación financiera que es fundamental. Esa es la macrolocalización. Vamos entonces nosotros a estar allí. ¿Ok? ¿Esto hay que darle a aceptar? No, yo creo que no.
Muy bien. Entonces, esa era la primera diapositiva que no tiene ningún problema, ningún problemilla. Luego viene el programa, aquí lo trato de sintetizar o de esquematizar mejor dicho, esquematizarlo. Y aquí tenemos esta condición de evaluación financiera de proyectos. El contenido tiene una parte 1 que es el fundamento de las finanzas y una parte 2 que son las decisiones de largo plazo, no más, eso es el curso. Entonces, en las decisiones, en los fundamentos de finanzas, pues tenemos los fundamentos conceptuales, que los vamos muy rápido, los de la ubicación, dónde estamos, filosóficos, digamos así, y luego ya los modelares. Y luego aplicamos aquí las decisiones de largo plazo, lo que vamos a hacer. Entonces, en fundamentos de finanzas, ¿qué tenemos? La introducción, que es el contexto, las finanzas en la empresa, cuál es el objetivo financiero de la empresa, el estudio de las finanzas. Y cuando entremos directamente a la evaluación de proyectos en la próxima clase, vamos a mirar la importancia del marco de desarrollo y consideraciones. Eso es la parte conceptual. Pero luego nos metemos nosotros con la parte de modelar también en fundamentos, valor de dinero en el tiempo. Es lo que importa, que el tiempo le da al dinero una característica que es el crecimiento, y el crecimiento se da o con un crecimiento como tal de, digamos, de la riqueza o con una tasa de interés que se esté ganando. Ese crecimiento es importante entenderlo. Y bueno, pues tenemos ahí algunas cosas que vamos a ver hoy, interés simple, compuesto, equivalencia, etcétera. Luego tenemos algunas aplicaciones que vamos a ir insertando acá, amortización de préstamos, tasa de amortización, inversión, reinversión, estructuración de deudas, etcétera. Esos son elementos que todavía no están dentro de la evaluación de proyectos, pero que sí nos permiten entender cercanamente esos conceptos y modelos que vamos a aplicar allá. Luego tenemos las decisiones de largo plazo y entonces vamos a ver los criterios, empezando, casi todo el mundo sabe, pero algunos no se acuerdan qué es un BPN, cómo se calcula y por qué, qué significa TIR, TIR modificada, periodo de recuperación y índice de rentabilidad, son los elementos más comunes, pero es fundamental el BPN y TIR, pero existen los otros, hay que conocerlos. Cuando ustedes estén gerenciando, digan y le presentan su informe, un gerente que no mira el informe financiero, pues no es gerente, no puede, porque esa es la forma de la salud, es como uno, yo me siento mal, entonces yo sé que antes de decirle a alguien que más o menos sabe, pues qué me está pasando, yo sé que tengo que decirle qué siento y cuáles son los síntomas normales, la temperatura, el pulso, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Lo aprendimos en el COVID, saturación de oxígeno. Bueno, luego decisiones entre conjuntos de proyectos, importante. Eso sí que falta en las empresas. Hemos asesorado a empresas y se quedan aterrados porque decimos, mire, eso, sencillito, facilito. Ahí es donde si vamos más allá, podemos aplicar la selección óptima con programación lineal o con Solver, pues. Pero si no, también lo que vamos a ver es importante y nos da una idea de qué, cómo se genera la riqueza. ¿Qué es lo que pasa en una empresa que tiene muchos proyectos y ojalá tuviera muchísimos para estudiar y a ver cuáles que vamos a tomar? ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes, fundamentalmente porque no hay dinero suficiente para hacerlos todos. Entonces, ¿qué hacemos para tomar los mejores? Eso es lo que vamos a ver ahí. Ya esa parte era muy sencilla y es poco aplicada, la verdad, en nuestro medio. Luego viene cómo nos metemos a estimar las cifras del proyecto, la inversión, los flujos de fondo del tratamiento de la vida del proyecto, y hay una parte que es la tasa de descuento o rentabilidad mínima que se le decía al proyecto, que se la vemos aparte porque es fundamental. Un análisis de sensibilidad muy, digamos, simple, pero que entrega mucho valor. Ahí nos vamos a meter con algo tan complejo, pues no es tan complejo, que llama análisis de Monte Carlo, porque para eso necesitamos realmente tener paquetes disponibles para hacer análisis de Monte Carlo, y sobre todo que en proyectos a veces uno no tiene la información para introducir ahí. Por ejemplo, arroba Risk Simulator, Crystal Ball, son paquetes que le permiten a uno hacer análisis de Monte Carlo, que es una simulación donde usted va cambiando todas las variables de interés con unas distribuciones probabilísticas, y él le va sacando por ley de grandes números ya no un valor, sino un valor de distribución normal. Pero hay que tener eso. Uno se pone a hacerlo, a modelarlo en cualquiera, en lo que sea, no va ni siquiera. Entonces hay que tener especializados para ello. Y además, si uno no tiene las distribuciones probabilísticas, no. Funciona bien cuando uno tiene, por ejemplo, análisis de inversiones de financieras, de esas de las acciones y todo eso, porque uno tiene los precios de las acciones cambiando
minuto a minuto. Entonces uno tiene toda una información de serie estadística que le puede permitir hacer esa distribución probabilística de los precios o de las rentabilidades. Costo de capital, y le dedicaremos eso a la de costo de estructura de capital, casi una clase que es cuánto le cuesta el capital a la empresa y por qué llama WACC, cuál es el modelo que vamos a aplicar, el más aplicado en el mundo, y qué pasa con la estructura de capital, porque hay que tratar de encontrar el mínimo WACC y la empresa debe funcionar siempre el mínimo WACC posible. ¿Okay? La metodología, ahí se acaba el curso, y la metodología, pues lo que le decía, lectura, vídeos, ejercicios en clase, ejercicios en casa fundamentalmente. Y la evaluación es muy sencilla, todo vale 25. Talleres, caso y tareas en equipos de 8, ¿cuánto? De 6, de 6, eso sí. Pues 25%, o sea que el que saque menos de 4 o 5 en esto es porque ya perdió la materia. Porque imagínense, tanta gente para trabajar eso. Bueno. Participación en clase y quizzes, otro 25. Eso también es en equipos. O sea, ya tiene el 50 en equipos. Y viene un trabajo final que vale el 25, que se entrega 2 semanas después de la última clase. Y ese trabajo final es en equipos. O sea, tiene 75 en equipos. Por lo tanto, el examen parcial individual vale 25. O sea, créanme, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy grande para perder la materia. Está diseñado para eso, pero bueno, no hablemos muy duro, está ahí, usted trabaja hoy. Llévame, usted, ve, trabajan esos dos, sí, pero tranquilo, llámame los otros 4 ahí, tranquilo, después nosotros, después te invitamos a un almuerzo. Puede pasar, porque tienen tantos, pero bueno, yo les creo que usted me dice, no, todos trabajamos fuerte, está bien. La importante es entender, lo más importante es el concepto, es más importante que la fórmula, por eso es que ustedes tienen todo, tienen a quien preguntarle, pero si no tienen el concepto, ahí se quedan. Y cuidado con eso, porque la gente ahora tiene tanta información en el mundo que no alcanza a pensar, no alcanza a pensar. Y eso es importante. Después les cuento lo de ustedes tienen algunas neuronas, no sabemos cuántas, pero sobre neuronas hay mucho. Lo primero, usted debe saber que se le están muriendo 8.000 neuronas por día. ¿Sabíais eso? No, 8.000, ese es el promedio. Por día. Claro, lo que pasa es que uno tiene trillones, entonces por eso es bueno no vivir tanto tiempo. Usted a los 120 años haga cuántas se le han muerto, y por eso es que algunas de las que está usando ya se han muerto. Pero miren, hay neuronas que son de concepto, donde usted deposita el concepto. Ya no es una gráfica, ya no es una situación, sino es un concepto, que es, por ejemplo, una clase, que es, por ejemplo, un VPN, que es, por ejemplo, un carro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros progresar. Pero después les he hecho el cuento completo de por qué, porque eso es un descubrimiento nuevo. Entonces, hay que ejercitar esas neuronas de concepto, y eso es lo que vale en la vida. Bueno, seguimos. ¿Qué más hay acá? Bibliografía. Este libro, vamos a la primera parte, que es clase y media, o 2, tal vez, fundamentos de matemáticas financieras, lo vemos prácticamente todo, pero yo les he traído de ahí lo que pude. Y luego lo otro, teoría de inversión en evaluación de proyectos. Estos 2 libros son de editoriales de COE. A mí me encantan, son muy buenos. Claro, los escribí yo, entonces pues los tengo esto. Entonces, de ahí extraje la mayoría de los documentos, se encuentran en Intu, yo puse Moodle ahí, es Intu. Y existe otra bibliografía complementaria, porque si ustedes quieren, pues aquí tengo los libros, Fundamentos de Matemática Financiera, y ahí saco casi todo. Teoría, casi todo el libro está acá, Teoría de la Inversión y Presupuesto de Capital y Evaluación de Proyectos, también saco bastante de ahí. Hay otro que se llama Gestión Financiera de Capital de Trabajo, algunas cositas puedo sacar de ahí. Y luego existen los otros libros, por ejemplo, este de Besley y Brigham es un libro de administración financiera que es finanzas y finanzas todo, y unos 2 capítulos de evaluación de proyectos. Lo mismo que este de Gilman y Suter también. Este me encanta porque es un libro, sobre todo es de inglés, que uno no tiene necesidad de saber inglés ni de comprender la lectura, todo lo pone en colorcitos y uno entiende qué está haciendo en el color. Este es el VPN y la tira es de otro color. Bueno, chévere, este me gusta. Es como, no le puedo decir para dormir, sino para digamos, gente que se enrola por primera vez allí. Luego tenemos este de ZAPAC, que es propio de evaluación de proyectos, solamente evaluación de proyectos, pero pues no es más una cuestión de ejercicio. Los ZAPAC son unos autores chilenos, son como 4, son familiares entre ellos, se han dedicado a esto. Van Hoon y Wachowicz, que ese es
el mismo de Gilman y Suter, o sea, Administración Financiera, y Varela, que fue un profesor emérito que ya está jubilado. Él hizo, fue como el pionero en Colombia de esta evaluación económica de proyectos de inversión. Es muy profundo en la evaluación de proyectos como tal, pero hay cosas como el WAG y esto que no las trabaja allí. Pero es bueno. Y se me quedaba uno que es este de Heiser y Render, que es el de investigación de operaciones, porque si uno va a hacer optimización con Solver o lo que sea, pues ese me gusta más que los libros de investigación de operaciones que son un poco más profundos y más pesados en esa parte de optimización. Este, como es para aplicar a operaciones, esos capítulos estarán bien. Si lo vemos, pues hay mucho que me he nutrido desde ahí de ese libro. Bueno, y hay una serie de bases de datos que podemos ir consultando, por ejemplo, este grupo Aval. Aquí no les puse una, pero yo he cambiado ya iFinance, Yahoo Finance por Investing, que están a pedir pues de ustedes, porque están libres allí, que nos sirven para hacer algunas modelaciones. Bueno, muy bien. Eso por ese lado de esto. Hablemos un poquito de contexto y luego creación de valor, que es la base de acá. El contexto, lo que quiero comunicar aquí es dónde está ubicada las finanzas y dónde está ubicado esta temática que está dentro de las finanzas y por qué. Finalmente, el objeto de las finanzas, el objeto que se estudia es la empresa. Y las finanzas nacen de la teoría económica moderna. La teoría económica moderna tiene unos, qué sé yo, 250 años por ahí, 240. ¿Desde dónde nace la teoría económica moderna? ¿Qué ocurrió a finales de los 1700, fue 1760, 1780? Revolución industrial, industrial, que fue el invento de la máquina de vapor. Entonces, la máquina lo que hizo fue reemplazar la fuerza de los caballos y la fuerza de los humanos, y entonces se maquinizó todo, y fue muy rápido. Y entonces tiene una ventaja, es que todo se vuelve barato, todo se vuelve ágil con esa maquinización. Esa es la revolución moderna, pues más impactante ha sido esa. Si uno ve el crecimiento de la población viene así, de pronto se hay una fugaz, se vuelve fugaz ahí, hasta ahí eran 500 millones de habitantes, y hoy, 200 años después, nos volvimos casi 9.000 millones. Es toda una plaga para este planeta, pero bueno, somos parte de ella. Entonces, eso. Y eso, claro, fíjense que cuando una sociedad tiene tiempo para pensar, pues ahorita nosotros aquí los latinos lo perdemos, nos vamos a festear, a hablar, no sé, a hacer filas, porque aquí nos encanta hacer filas, porque uno está en la fila, no estoy perdiendo tiempo y está hablando de la novela, un poco de cosas que no entiende. Entonces, pero resulta que la humanidad realmente empezó a progresar y cada vez progresa más cuando libera tiempo de trabajo o tiempo de su necesidad física de sobrevivir por tiempo de pensamiento. Y entonces, imagínense, ¿dónde es este cuentico ahí de 30 segundos? ¿Dónde nació, dónde nació la civilización? ¿Dónde nació la raza humana? Ya se saben, nació en África. Hay una película por ahí que se llama Eva, que de hace unos 10 años, nace en África. Ya encontraron que un humanoide de un poquito más allá que la Eva, de más de 3 millones de años. No han encontrado el eslabón perdido, que dicen que nosotros venimos de los monos. Entonces, cuando el mono dejó de andar así, se volvió de dos patas, que nosotros somos de dos piernas ya, pero eran patas. Y eso que fue un error, pienso yo, porque ustedes ven que uno se tropieza, se cae y se fractura. ¿Cuándo ha visto usted un mono o una vaca fracturada? Es que es muy raro, porque van en cuatro patas y en cuatro patas se alcanzan hasta andar en tres. Y yo digo que nosotros cometimos ese error. No, después les digo cuáles son las hipótesis y por qué se levantaron los monos y volvieron. Pero el eslabón perdido, ¿sabe dónde lo encuentran? Cuando encuentren un mono que tenga el hueco del cráneo aquí, tan grande o más grande que los demás, donde quepa la columna, la columna y todos los sistemas nerviosos. Porque parece que ese hueco es el que hace que nosotros seamos más inteligentes que ellos. Y ya encontraron hace 2 años las benditas neuronas de concepto. Entonces, nosotros al desarrollar concepto, pues uno abstrae, va extrayendo y va extrayendo y va extrayendo los conceptos y entonces une uno concepto con otro, que es difícil. Yo digo, ay, esto, ve este cuadro negro, ¿qué será? Ve esto, ¿qué será? Pues yo ya sé que eso está conectado ahí. Entonces yo digo, hey, ¿por qué no hacemos otro? Hagamos otro plano para que me vean bien. Aquí me ven solamente el cuello, no sé qué. Hagamos otro. Y entonces uno empieza con conceptos a formar, a desarrollarse. Pero bueno,
ahí estuvo la teoría económica. A partir de ahí, entonces se dijo, no, un momentico, lo que hay que hacer es economía. Economía es eficiencia. ¿Eficiencia qué era? Pues producirlo más con los mismos recursos o exprimir los recursos. De hecho, el recurso humano lo exprimía muchísimo allá y luego fue evolucionando hasta que estamos hoy. Hoy todavía las personas que vivan, si es que el mundo llega ahí, por ahí en los años 60, en 2060, dirán, uy, pobrecito mi abuelo, allá, es que un viernes, habiendo trabajado 40 horas a la semana, estresado, y todavía se va para la universidad, salía a las 11 de la noche, no, y todavía llega el sábado y también, pobrecito, nosotros estamos trabajando 2 horas diarias, y eso que de lunes a jueves, en ese momento, pero bueno, nos tocó vivir ahora, pero miremos para atrás y verá, si estuviéramos hace 2000 años, aquí estaríamos más o menos a la misma altura, pero sobre un árbol, con un hambre, porque hace una semana que no traen carne los cazadores de la tribu y nosotros estamos aquí de huida de unos tigres que están buscando comida también. Entonces, imagine, en ese tiempo la gente vivía para comer. Nosotros ahora comemos para vivir y ya no nos damos cuenta. ¿Cómo así? ¿Cuánto dedicamos para comer? Yo creo que ni siquiera 1 hora diaria. Dedicamos más tiempo en dormir, dedicamos mucho más tiempo en perder tiempo, que es a chatear y todas esas cosas terribles, ¿no? Pero el cuento de donde iba, si me largaron los 30 segundos, es que siendo África la cuna de la humanidad, ¿por qué no es lo más adelantado y no es lo más atrasado? Y hay una teoría que es por el caballo. Porque en Europa el caballo reemplazó rápidamente la fuerza humana, entonces le dio más tiempo a los pensadores a pensar y a crear. En África no. Es que los africanos, ustedes ven las películas todavía, todos salen a cazar y son todos, y la señora que quedan en la casa cuidando ese poco de niñitos y haciendo las labores de casa como hace de 1000 años. Pues, da risa porque sí, y todavía están ahí muchos, y ellos no tuvieron el caballo, no liberaron esa fuerza para hacer cosas con el caballo. ¿Por qué? ¿Por qué la teoría de que los caballos no fueron capaces de sobrevivir en África? Puede ser, por ahí es. Pero ¿sabe qué? Aquí lo atribuyen a la mosca tsetse. Ustedes no han visto la mosca tsetse. Bueno, el cantante que tiene unas gafas así es porque parece la mosca tsetse, pero la mosca tsetse existe. Y la mosca pica y el picado muere de sueño, se duerme y queda dormido. Entonces, y uní varias teorías para sacar este cuentico. Es que, si la he visto por ahí, es que sí, no, pero lo pueden contar y dicen, no, llamen a Buenaventura y él se lo explica bien por qué. Entonces, resulta que el caballo allá llegaba a la mosca, se tan picaba y chao caballo. ¿Y por qué las cebras que no son domesticables sí existen? Porque son rayadas. Entonces llega el mosquito y una teoría dice, lo que pasa es que él no ve si son varias culebras o es uno. Pero resulta que por ahí, en otra teoría, un observador dice, ojo que la mosca da 2 o 3 rondas antes de picar. Ella llega y tan se para. Usted cuando le estamos listando una mosca a uno, yo no sé por qué la dedica. ¿Usted no le ha pasado que pronto una hace así y vuelve la mosca así y está como burlándose de uno, ¿no? Pues algún espíritu burlón que se ha metido ahí, pero bueno. Y entonces ellas, lo que pasa es que llegan a la parte blanca y luego cuando vuelven ya encontraron una parte negra ahí, entonces no se dicen no es lo mismo. Y eso es, por eso la cebra no la puedo matar y otros animales porque tienen la piel más gruesa, etcétera. Pero al caballo sí, esa es la teoría que hay y entonces ellos se quedaron allí porque el caballo no. Pero al final, ¿qué nos dice? Es que la humanidad progresa en cuanto tiene tiempo para innovar. Y eso se da con tiempo libre. Uno allí, digamos, qué sé yo, haciendo trabajo físico, moliendo, no le queda tiempo para nada, ¿no? Pero entonces, eso hay que mirarlo porque ahora hemos progresado tanto que yo creo que vamos en retroceso. De pronto progresamos hasta que ahora ya nos comunicamos, ¿no? Nuestros amigos ahora empiezan a hacer pro chat primero, pero luego ya hay gente que ya el chat lo reemplazó por un chatbot, o sea, una inteligencia artificial, y hay gente que se enamora de la inteligencia artificial y se vuelve la pareja no sé qué, y entonces pierde el contacto con el mundo. El progreso, bueno, llevamos más allá, pero bueno, de eso hablamos después de las 11 que terminemos la clase. Sigamos aquí. La teoría financiera es hija de la teoría económica. Por allá en los años, en la segunda mitad del año del siglo pasado salió la teoría económica, la teoría financiera, y ya se formó un cúmulo de pensamiento
un poco, digamos, específico y por eso es hija de acá, pero todavía, de hecho, no hay premio Nobel de teoría de finanzas, hay premio Nobel de economía, que solo han ganado como 4 o 5 de finanzas nomás ahí. Entonces, esto lo que sucedió fue que hubo unas teorías que lo impulsaron mucho, que fue una de que un estadístico por allá a finales de los 50 en la Bolsa de Londres dijo, caramba, ustedes no hacen sino graficar lo que ahora ve uno en las gráficas de los precios de las acciones y ustedes hacen unas proyecciones, unas bandas, no sé qué, y con eso ustedes están tratando de hacer, no, yo tengo modelos estadísticos, voy a hacerlo. Y se gastó 2 años el señor Kendall haciendo modelos estadísticos y no pudo pegarle a ninguno. Entonces fue a la Asociación de Financieros de allá de Londres y entonces ellos se demoraron otros 2 años y luego sacaron la teoría de que hoy llaman una caminata aleatoria. O sea, las acciones, cuando usted va a comprar acciones en corto plazo, gasta mucho tiempo y tiene que ser muy, muy de buenas o muy experto, pero yo creo que más de buenas para que le dé fruto. Claro, si usted no sabe, seguro pierde, pero cuando gana, gana lo mismo que los demás que están apostando ahí, porque uno no sabe si aquí subió hoy y si mañana voy a vender la acción, ¿será que le va a vender más cara o de pronto bajó? Eso no se sabe. La tendencia sí, las finanzas le prevén a uno, o sea, le proveen más bien modelos que dicen, bueno, con alguna certeza o con una probabilidad alta, la tendencia le va a decir cómo va a estar. Pero del intraday, que es lo que le gusta, aquí vienen los muchachos de pregrado y esos son encantados porque dicen, vamos a hacer plata rápido y fácil. Entonces empiezan con eso y pues bueno, van y se ilustran. Pero yo creo que ganan más diciendo, yo doy un curso y vale tanto, vale 2 millones por persona, y damos un curso y le enseñamos a cómo hacer plata en la bolsa. Y esos hay así. Digo, el que sabe cómo hacer plata, ¿por qué no hace más y se la lleva toda? Bueno, entonces, teoría financiera. La teoría financiera nos provee conceptos, modelos y procedimientos para crear estrategias financieras óptimas. La estrategia financiera dicen que estrategia financiera, la verdad es estrategia operativa o estrategia gerencial, en donde invierto, cuáles productos sí voy a hacer, cuáles no, todas esas cosas se miden con finanzas, pero realmente eso, al final, la finanza en la empresa existe